Para un constructor, tal vez lo más importante no sea ver la obra concluida, sino saber que logró levantar esa estructura bloque a bloque, ladrillo a ladrillo. En el cuerpo humano, estos bloques o ladrillos son conocidos como células, estructuras que son dinámicas y tienen vida. Bienvenidos a OncoFast, videos académicos sobre el cáncer. ¿Preparados para el siguiente nivel? Comencemos. El origen de la vida, la célula, parte 1. La célula es conocida como la unidad básica de la vida, pero podríamos definirla mejor como la unidad anatómica, estructural, fisiológica o funcional y reproductiva o de perpetuación de la especie de todo ser vivo. Existen diferentes tipos de células y en la clasificación general se describe la célula animal, la célula vegetal y células representadas en microorganismos como las bacterias y los hongos. Los seres vivos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Al estudio de la célula se le define como o se le conoce como citología. Y en general, la célula está compuesta por la membrana plasmática, el citoplasma, las organelas intracelulares, incluyendo al núcleo celular, y las inclusiones celulares. La membrana plasmática representa la barrera que separa el contenido intracelular del extracelular. Obedece al modelo del mosaico fluido, donde un mosaico de proteínas flota como iceberg en un mar de fosfolípidos. Esta membrana es dinámica y permite la movilización de las proteínas de un lugar a otro lugar de la célula donde son requeridas para cumplir una función determinada. Los constituyentes de esta membrana plasmática, con respecto a los lípidos, hay tres tipos de moléculas que la componen: los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol. La más abundante de los tres son los fosfolípidos, moléculas que tienen como característica particular el de ser anfipáticas, es decir, que tienen una porción polar o soluble en agua, que es la que se expone al medio extracelular o intracelular, y una porción que es hidrófoba o insoluble en agua, que está protegida de esta última. En relación a las proteínas de la membrana plasmática, se describen las integrales, que son aquellas que atraviesan la totalidad de la capa lipídica, y las periféricas, que se encuentran ancladas a la membrana en su parte externa o en su parte interna. Estas proteínas son las que le dan las características funcionales a una célula, es decir, son marcadores de identidad celular. Cumplen diversas funciones, como lo son el de ser transportadores, canales, receptores e incluso antígenos. De ellas hablaremos un poco más adelante. De manera general, la membrana plasmática tiene tres funciones fundamentales. La primera es la de la comunicación, es decir, establecer interacción con las células circunvecinas y recibir todos los estímulos externos, trasladarlos al interior de la célula, lo que activa mecanismos que dan como resultado una respuesta a ese estímulo inicial. En segundo lugar, está la de crear un gradiente electroquímico, es decir, ella como barrera es capaz de separar moléculas y cargas que son diferentes del lado extracelular con respecto al intracelular. Por ejemplo, el líquido extracelular es rico en moléculas o iones de sodio que están cargadas positivamente. También hay moléculas con carga negativa como los iones cloruro. Por el contrario, en el interior de la célula existen cargas positivas representadas por los iones potasio, pero existen muchas cargas negativas representadas por los fosfatos inorgánicos y los aminoácidos con carga negativa de las proteínas del citoplasma. Esto establece un gran diferencial en concentraciones de moléculas distintas, pero también establece un diferencial de cargas del medio extracelular con respecto al intracelular. Esto genera un gran potencial energético que es utilizado por la membrana plasmática para cumplir sus funciones, lo que es trascendental para el equilibrio y mantenimiento de la vida de la célula. En tercer lugar está la función de la permeabilidad selectiva, es decir, que la membrana plasmática deja pasar o limita el paso de las moléculas dependiendo de varios factores: su liposolubilidad, su tamaño, su carga o la necesidad de que haya poros en la membrana o del uso de transportadores para esta molécula, lo que casi siempre está asociado al gasto energético. Bien, hablemos ahora del citoplasma, que es ese espacio que se encuentra entre la membrana plasmática y el núcleo de la célula. Este contiene a la maquinaria celular representada en las organelas celulares, que no son más que sistemas de membrana que forman compartimientos con funciones específicas altamente especializadas. De las organelas comenzaremos describiendo a los ribosomas, que son organelas en forma de esferas
compuestas por ARN ribosómico y proteínas. La función de estas organelas es la de sintetizar o crear nuevas proteínas, ya sea para el uso de la célula o proteínas para ser incorporadas a la membrana plasmática o incluso ser exportadas de la célula. Cuando estos ribosomas sintetizan proteínas libres en el citoplasma, estas proteínas son para uso y consumo de la propia célula. Ahora, estos ribosomas pueden asociarse a una segunda organela conocida como retículo endoplásmico, que es un sistema de membrana que es o está en relación con la membrana del núcleo de la célula. Cuando los ribosomas se asocian a este retículo endoplásmico se le conoce como retículo endoplásmico rugoso. En esta combinación se sintetizan proteínas que son las que van a ser incorporadas a la membrana plasmática o exportadas de la célula. Pero ahora, una vez que el ribosoma asociado al retículo endoplásmico produce la proteína, esta proteína es incorporada al interior del retículo endoplásmico donde sufre transformaciones. Generalmente la transformación más frecuente es la adición de carbohidratos para dar origen a las glico o glucoproteínas. Por otro lado, el retículo endoplásmico puede no estar asociado a ribosomas y en ese momento se le conoce como retículo endoplásmico liso. En esta organela es donde se sintetizan los lípidos para ser utilizados por la célula. Ahora, tanto las proteínas que se producen en el retículo endoplásmico rugoso como los lípidos que se producen en el retículo endoplásmico liso, ambas moléculas pasan a una tercera organela que se conoce como el aparato de Golgi. Ahí estas dos moléculas sufren transformaciones adicionales y son empaquetadas para ser enviadas a la membrana plasmática o ser exportadas al exterior de la célula, valga la redundancia. Hablemos ahora de dos organelas que funcionan como el aparato digestivo de la célula. Primero están los lisosomas, que son organelas en forma de vesículas que contienen gran cantidad de enzimas muy potentes. Estas enzimas son capaces de degradar bacterias y productos de desecho del metabolismo de la célula y transformarlos en moléculas más pequeñas que pueden ser reutilizados por las células en la síntesis de productos que le interesen en un momento determinado. Adicionalmente están los peroxisomas, que también son vesículas cargadas de enzimas, fundamentalmente de la enzima catalasa, que es una enzima que utiliza el peróxido de hidrógeno, conocido comúnmente como el agua oxigenada, para destoxificar a la célula, es decir, inactivar productos que son tóxicos para ella, como por ejemplo el alcohol y el formaldehído. Este tipo de organela, los peroxisomas, son encontrados sobre todo en las células ubicadas en el hígado y las células que constituyen los riñones. Para mantenerse con vida, la célula requiere de grandes cantidades de energía. Esta energía le es facilitada por una organela conocida como la mitocondria. En los libros también la encontrarán como la central energética o eléctrica de la célula. La mitocondria es capaz de utilizar productos de degradación de carbohidratos, lípidos e incluso proteínas y transformarlos en energía a través de una vía conocida como la fosforilación oxidativa que requiere la presencia de oxígeno. Producto de este mecanismo de la fosforilación oxidativa, la célula obtiene una molécula altamente cargada de energía conocida como adenosintrifosfato o el ATP. Finalmente hablaremos sobre el citoesqueleto, que está representado en un conjunto de proteínas que tiene la facultad de darle forma y movilidad a las células. El citoesqueleto o las proteínas del citoesqueleto pueden condensarse en estructuras particulares conocidas como flagelos, es decir, proyecciones de membrana plasmáticas ricas en proteínas del citoesqueleto que le confieren movilidad a células como por ejemplo los espermatozoides. Por otro lado, también existen proyecciones de membrana plasmática ricas en proteínas del citoesqueleto con gran movilidad útiles en, por ejemplo, el aparato respiratorio, cuyo epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado tiene estas estructuras para barrer o remover o movilizar el moco y las partículas de polvo. Asimismo, en el intestino se encuentran cilios. En esta localización se conocen como microvellosidades que ayudan o contribuyen a la movilización y absorción de los nutrientes ingeridos en la dieta. Cada vez más interesante, ¿cierto? Tantas estructuras en un espacio tan pequeño, pudiendo funcionar de manera tan armónica para mantener la vida. ¿Cómo es posible coordinar todo esto?
De eso hablaremos en el próximo video. Suscríbanse al canal y compartan esta información con otros. Les habló el Dr. José Manuel García y nos vemos en el próximo video.